Ya, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ya, gracias. Voy a compartir pantalla. Antes de hablar de su proyecto, vamos a hacer un ejercicio de nivelación con teodolito, ¿ya? Justo eso es lo que nos está faltando para que puedan ustedes avanzar con el tema de su proyecto, ¿ya? Lo único que he encontrado, en este caso, que nos va a servir justamente es este ejercicio de acá, ¿ya? Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver ahorita en el OneNote, pero espera un cachito, no lo he abierto. Caramba. Métodos. Ya, a ver, ese es el ejercicio y voy a volver a colocar justamente las fórmulas que la anterior clase les había dado, ¿ya? En este caso, aumentaremos este tamaño de letra, ya. Distancia inclinada en este caso, habíamos dicho que era igual a 100 multiplicado por el hilo superior menos el hilo inferior. Todo eso multiplicado por el coseno del ángulo vertical. Seguidamente habíamos dicho que la distancia horizontal es igual a 100 multiplicado por el hilo superior menos el hilo inferior. O directamente podemos decir, para no estar colocando nuevamente todo, decimos que es la distancia inclinada multiplicada por el coseno del ángulo vertical. Y por último decimos que tenemos una distancia vertical, que es justamente la distancia horizontal multiplicada por la tangente, en este caso, del ángulo vertical. Luego, como habíamos hecho en la anterior clase, les había explicado que para nivel de ingeniero, la única fórmula que ustedes iban a emplear o iban a usar era justamente desnivel es igual a la lectura atrás menos la lectura adelante, ¿no? En este caso, nosotros tenemos nuestro delta vertical correspondiente, ¿ya? Ese delta vertical, ¿qué significa? A ver, es justamente, vamos a hacer una pequeña gráfica para que se entienda bien de dónde sale ese término. Y es más o menos si tuviéramos algo así. Aquí está, caramba, aquí estamos estacionados con el equipo topográfico. Aquí está nuestra mira correspondiente y tenemos una visual que va a ir del equipo topográfico hacia la mira. Bueno, en este caso van a ser tres las lecturas que vamos a tener. Hilo superior, hilo axial e hilo inferior, ¿ya? Tendríamos algo así. Ahora, para la fórmula del delta vertical, lo que nosotros necesitamos conocer es justamente esto de acá. Cuando nosotros hacemos un trabajo topográfico con teodolito, siempre que estacionamos nuestro equipo topográfico, sacamos una altura correspondiente, que la llamamos AI, que significa, que significa justamente altura instrumento. Esa altura instrumento es la distancia que se mide desde el suelo hasta la parte central del ocular, ¿ya? O de la vista por donde ustedes van a observar hacia la mira. Luego, ¿qué concepto más necesitamos? Necesitamos la distancia vertical. Cuando nosotros sacamos con las fórmulas, la distancia vertical que nos va a dar justamente este, este levantamiento, se podría decir, nosotros formamos un triángulo.
cambiar de color. Que es justamente este triángulo el que se va a formar. De aquí voy a subir hasta la altura punto. Y de acá hacia acá tenemos esto de acá. A ver, ese triángulo que se acaba de formar no está cerrado por completo, pero espero se entienda. Esta inferior, la parte de abajo, es justamente nuestra distancia horizontal, ¿ya? Este de color azul, que va justamente hacia el punto medio, hacia el hilo axial que nosotros vamos a tener, se llama distancia inclinada. Y mi distancia vertical es justamente esta de acá. Justamente desde aquí, desde este sector, hasta el hilo axial que yo voy a tener, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito para mi delta vertical van a ser justamente la altura instrumento, mi distancia vertical, y voy a necesitar también una altura punto. La altura punto, ¿cuál es? La altura punto es el hilo axial que yo voy a tener acá, ¿ya? Hasta el suelo, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener una altura punto. Entonces, decimos que nuestra fórmula del delta vertical en este caso va a ser justamente la altura instrumento. Aquí estoy en problemas. Voy a decir más menos. O sea, este más menos que estoy colocando va a ser justamente de mi distancia vertical. ¿A qué se refiere este más menos? Cuando yo tengo una vista hacia arriba, como en este caso el dibujo que yo he hecho, tiene un ángulo vertical positivo, ¿verdad? Entonces esa distancia vertical que estoy sacando va a ser positiva. Yo voy a reemplazar esta distancia vertical con el más, ¿ok? Pero si mi vista fuera al revés, es decir, si yo estaría viendo hacia abajo, mi distancia vertical sería negativa, ¿ya? Entonces ahí, cuando estamos mirando hacia abajo, se usa el signo negativo, ¿ya? Es por eso el más menos de esta fórmula. Y seguido le restamos justamente la altura punto, ¿ya? Esa es la fórmula que ustedes van a usar y que vamos a emplear al resolver los ejercicios, ¿ya? Ahora, si se fijan ustedes en el ejercicio, solo nos da hilo superior e hilo inferior. No nos da el hilo axial, ¿ya? ¿Cómo calculamos ese hilo axial? Cuando no nos dan ese dato, el hilo axial es solamente la suma de los hilos, hilo superior más hilo inferior, dividido entre 2, es decir, se saca el promedio de esas dos lecturas, ¿ya? Una vez que tenemos esto, procedemos a resolver el ejercicio. Voy a crear una tabla. Y en esta tabla vamos a decir estación. Si se dan cuenta ustedes, solamente tenemos una estación. Desde esta estación estamos mirando a cada uno de los puntos. ¿Y qué sucede cuando es una sola estación que mira diferentes puntos? Significa que nuestro ejercicio es una radiación. Aquí, aquí ya nos da ese dato. Altura instrumento o altura punto. Nos da ese dato. Nos da el dato del azimut. Nos da el ángulo vertical. Hilo superior e hilo inferior. Mi estación me dice que es X1, punto visto A, B, C, D, E y F. Altura instrumento o altura punto. 2.305, 2.273, 1.800, 1.524. Esa es la altura instrumento en este caso.
de D, 1.484, 1.524, 2,125. Azimut, 54 grados, 75 minutos. 50 grados, 40 minutos. 22 grados, 35 minutos. 200 grados, 40 minutos. 225 grados, 36 minutos. Y 215 grados con 40 minutos. Ángulo vertical más 28 grados, 30 minutos, más 15 grados, 25 minutos, más 6 grados, 16 minutos. Y aquí me dice 94 grados, 36 minutos. ¿Ya? La original, ya está rayado por encima. La original me decía 94 grados, 36 minutos. Entonces ahí ya entendía que justamente este ejercicio no me daba el ángulo vertical, o en esta parte no me daba el ángulo vertical, me daba un ángulo cenital. Y eso yo tengo que convertirlo a ángulo vertical. Recordando la clase de ayer, cuando hablamos de este tema de los ángulos, habíamos dicho lo siguiente. Tenemos la cruz. Y el ángulo cenital me dice que es este de acá. 94 está por acá. Por lo tanto, ahí yo tengo esa vista. Entonces, el ángulo vertical que yo necesito en este caso es justamente este de acá. Entonces, voy a decir 90 menos 94 grados 36 minutos y nos va a dar un valor negativo de menos 4 grados 36 minutos. El siguiente es menos 22 grados 26 minutos. Y el siguiente es menos 15 grados 40 minutos. Y lo superior 3.345 y lo inferior 1.265, 2.978, 2.256, 1.652, 1.950 y 2.894. 1.568, 1.345, 1.315, 1.098 y 1.356. Son esos los datos que me da el ejercicio. Y me dice completar la siguiente planilla, calcular las cotas de los puntos y dibujar a escala en altimetría. ¿Ya? Nos da norte y nos da este. Y también nos da la cota del punto C. A ver, voy a hacer un poquito más grande esto. Ya, ahora, a ver, si se fijan ustedes el enunciado antes de resolverlo, nos pide completar la planilla taquimétrica, calcular las cotas de los puntos y dibujar los puntos a escala en altimetría. Y nos da las coordenadas norte, este y la cota correspondiente del punto C. ¿Ya? Cuando ustedes ven este ejercicio, o bueno, si hubieran visto a un principio, nos da lo que es el azimut y nos da lo que son coordenadas norte. Sí, perdón, tengo una preguntita. Dime. Hemos convertido ese 94,36 grados del punto D del ángulo vertical, ¿no ve? Sí, Porque era cenital. exacto. Eran 94 Pero, grados 36 minutos.
Ajá, pero también podría haber sido el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Nadie. Ajá, ese, también podría haber sido ese, o nosotros sabemos cuál de los dos. No, el INGE lo que les da, si es que les da un ángulo así, directamente lo asumen que es cenital, ¿ya? El INGE solamente trabaja con ángulos cenitales. Y es lo que les dije el martes, ¿ya? Si el INGE les da un ángulo que no sea vertical, en ese caso que no tenga signo, ustedes directamente van a asumir que es un ángulo cenital, porque el INGE trabaja con ángulos cenitales, no trabaja con ángulos nadit, ¿ya? Ah, ya. Ok, ok, está bien, gracias. De nada. Ya, ya me había avanzado. Ah, ya. Normalmente, si se fijan ustedes, este ejercicio les da lo que es azimut, y el azimut para qué nos sirve para hacer la parte planimétrica. Les da coordenadas norte y este. Y en alguno de los casos, tal vez alguno de ustedes hubiera pensado en sacar justamente la parte planimétrica, es decir, sacar coordenadas norte y este. Pero no, en este caso no, no corresponde. O bueno, sí corresponde. Pero el INGE al final en este examen les dijo que no van a hacer la parte planimétrica. Porque si se fijan ustedes, a ver, si hacemos una vista en planta de este ejercicio, vamos a tener lo siguiente. Dibujar. Digamos que aquí está nuestro punto X1 y nos dice que tiene vistas en azimut con 54 grados hacia aquí. Hace que está ahí 54, 50 un poquito menos, algo así, y 22 grados, algo así. Luego dice 200 grados. 200 grados sería hacia aquí. 225 grados, un poco por aquí. Y 215 grados, que estaría más o menos por ahí, ¿ya? Más o menos algo así. Entonces, lo que se tendría que haber hecho en este caso o en este ejercicio es justamente para hacer el perfil longitudinal, lo que se necesita es esto. Tener de A es 54, es decir, desde aquí, viene aquí, calculas la distancia aquí, de esta te vienes justamente aquí, al de 2. Ah, no, me equivoco. Ahí. Luego, a ver, esta se vendría hasta este punto de acá. Del de 200 se va al de 225 y luego 215, algo así, ¿no? Ahorita no está con distancias, pero lo que tendrían que hacer es justamente eso. Y eso como lo calculan o cómo saben calcularlo, directamente con las coordenadas norte y este. En este caso lo vamos a hacer, pero es de otra forma cómo se tiene que resolver esta parte, ¿ya? Voy a borrar esto, porque sí o sí necesitamos las distancias de punto a punto para hacer un perfil longitudinal. A ver, aquí voy a calcular lo que es justamente distancia horizontal. 16. Sí. A ver, la distancia horizontal en este caso, voy a hacer esto y sacar la calco. ¿Qué pasó? Excelente. Ya. Entonces, primeramente necesitamos calcular nosotros lo que es nuestra distancia vertical, la distancia horizontal, distancia vertical. Luego, ¿qué más necesitamos? Por ahora eso. También necesitamos la taquimetría. Ajá.
Distancia horizontal de x1 hacia A. Venimos acá y decimos 100 multiplicado por el hilo superior, 3.345 menos 1.265. Multiplicado en este caso por el coseno del ángulo vertical. Cuando ustedes saquen el coseno, no usen el signo, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque todos los resultados que ustedes saquen, coloquen positivo, coloquen negativo, el signo les va a dar el mismo. Todos sus resultados van a ser positivos. El signo les va a afectar recién en lo que es distancia vertical cuando usen la tangente, ¿ya? Entonces, aquí voy a decir 28 grados 30 minutos. Y me voy a elevar al cuadrado directamente acá todo. Y esto es justamente elevado al cuadrado. 160.642. 160.642. Y la misma fórmula es para toditos, es decir, 100 multiplicado por 2.978 menos 1.568. Todo esto multiplicado por el coseno de 15 grados 25 minutos. Todo ello elevado al cuadrado. 131. Voy a hacer para toditos directamente. 100 multiplicado por 2.256 menos 1.345 multiplicado por el coseno de 6 grados 16 minutos. Todo eso elevado al cuadrado. La siguiente. Ya, 100 multiplicado en este caso por 1.652 menos 1.315. Todo eso multiplicado por el coseno de 4 grados 36 minutos. Todo esto elevado al cuadrado. El siguiente, 100 multiplicado por 1.950 menos 1.315. Todo esto multiplicado en este caso por el coseno de 22 grados 26 minutos. Esto elevado al cuadrado. Y por último, 100 multiplicado por 2.894 menos 1.356. Multiplicado por el coseno de 15 grados 40 minutos. ¿Qué pasó? Ya, está equivocando. Error de typeo. Ya, voy a colocar los datos. El primero era 160. Siguiente 131.036. El siguiente es 90.014. 33.483. 54.253. ¿Están bien mis datos? A ver, 1.950. 1. Aquí está mal. Está mal este dato. Es 0.98. 1.098. Casi hago mal. Este dato estaba mal.
72.793. Y por último, 142.585. Ya, ahí ya tengo mis distancias horizontales. Necesito mis distancias verticales. La distancia vertical habíamos dicho que era justamente la distancia horizontal multiplicada por la tangente del ángulo vertical. Entonces vamos a decir 160.642 multiplicada por la tangente, y aquí le colocan el signo si gustan, más 28 grados 30 minutos. Pero repito, cuando ustedes tengan positivos los ángulos verticales, la distancia vertical va a ser positiva. Okay. $87.221. El siguiente, 131,036 multiplicado por la tangente de 15 grados 25 minutos. 36, voy a hacer de toditos, 90.014 multiplicada por la tangente de 6 grados 16 minutos. La siguiente es 33.483 multiplicado por la tangente de menos 4 grados 36 minutos. Ahora, ahí si se fijan es negativo. El siguiente es 72.793. Tangente de menos 22 grados 26 minutos. Negativo de la misma forma. Y el último 142.585 multiplicada por la tangente de menos 15 grados 40 minutos. Ya. Ahora sí, copio todos los valores de las distancias verticales. El primero era 87. Esto siempre, no se olviden colocarle el positivo. ¿Ya? A veces se pueden confundir si no le colocan el positivo. Más 36.134. Más 9.885. Menos 2.694. Menos 30.053 y menos 39.989. Ya tengo mis distancias verticales. Ahora voy a colocar o voy a calcular el delta vertical. Entonces, aquí hemos dicho que iba a ser mi delta vertical, altura instrumento. Yo me fijo acá en la planilla que tengo y aquí digo, esta es mi altura instrumento, ¿ya? Esta de acá, 1.524. Y todos los demás son las alturas puntos o hilos axiales que yo voy a tener en cada una de esos puntos vistos que tengo acá. Entonces vamos a decir, la fórmula nos dice altura instrumento 1.524 más menos, aquí viene nuestra distancia vertical, que predomina el signo que ustedes le van a poner acá. Entonces van a decir más 87.221 y menos la altura punto. Altura punto 2.305. Lo cual nos da un delta acá. Un delta vertical de 86.440. El siguiente, lo mismo, mi misma altura instrumento, no va a cambiar esa altura instrumento. 1.524 más 36.134 menos 2.273, cual me da más
35.385. Siguiente. 1.524, la altura de instrumento que no cambia para nada, más 9.885 menos 1.800, que es la altura, punto. Lo cual nos dice 9.609. Ahora los de aquí abajo. Altura de instrumento 1.524 menos el delta vertical, la distancia vertical aquí es negativa, 2.694 menos la altura punto 1.484. Esto es menos 2.654. Siguiente, 1.524 menos 30.053 y menos la altura punto que es 1.524. Menos 30.053. ¿No? Es el mismo porque mi altura punto y mi altura instrumento son la misma magnitud. El siguiente, 1.524 menos 39.989 menos 2.125, lo cual nos da menos 40.590. ¿Ya? Esos son mis deltas verticales. Tranquilamente yo puedo calcular las cotas desde acá, pero también necesito calcular la parte de las distancias para poder generar en este caso mis, mis distancias horizontales de un punto, es decir, del punto A al punto B, de B a C, de C a D, D a E y E a F. ¿No? Ahorita vamos a hacer primeramente lo de las cotas, ¿ya? Solo que necesito otra tabla. Delta vertical. Solo necesito una para la cota. Caramba. Insertar tamaño de letra 18. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Lo que es la cota correspondiente. Y aquí sí, va a aumentar la letra a 16. Ya. Entonces, ¿qué dato nos dan acá? Nos dan el dato de la cota de C. Nos dicen que la cota de C es igual a 2654.25 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ahora, si se fijan ustedes, este ejercicio es una radiación. Es como el ver una figura de la forma que teníamos hace rato, ¿no? Teníamos nuestra estación, más o menos así ahí eran las vistas, de aquí teníamos aquí, aquí y aquí. Entonces, ahorita me dice, este es A, B y aquí está C. Esta es mi estación X1. Yo tengo la cota de este punto, pero necesito conocer la cota de la estación para que de ahí yo pueda disparar a cada uno de ellos y sacar las cotas en referencia a este punto. No se olviden que es una radiación. Necesitan saber la cota de la estación. Entonces yo voy a decir que la cota de la estación la cota de X1 va a ser igual a la cota del punto C menos su delta vertical. ¿Qué quiero decir con eso? La cota del punto C hemos dicho que era 2.000
2654.25 menos el delta vertical que yo tengo hacia ese punto, que es 9.609. Y de esa forma yo voy a decir que la cota de la estación 2644.641. Esa va a ser la cota de mi estación, ¿ya? ¿Cómo verifico? Voy a decir, esa es la cota de la estación, y de la estación para ver hacia el punto C, yo le tengo que sumar 9. Entonces, más 9.609 me tiene que dar el mismo resultado que me da mi dato, que es en sí 2654.25, ¿ya? O 250. Entonces, una vez que yo ya tengo la cota de la estación y he hecho esta verificación de que sí sea el mismo dato que me da el ejercicio, entonces yo procedo a calcular las cotas de todos los puntos. Voy a decir 2644.641, en este caso para A, más 86.440. Voy a hacer para toditos directamente. El siguiente para B, 2644.641 más su delta vertical correspondiente, que es más 35.385. El de C ya tenemos, no es necesario. Nos vamos al del D. Va a ser la cota de la estación menos el delta vertical del punto D, 2.654. Para calcular la cota del punto E, la cota de la estación menos 30.053, que es su delta vertical correspondiente. Y por último, la cota de la estación menos el delta vertical correspondiente, 40.590. Entonces, coloco las cotas correspondientes, 2731.081, 2680.026, la del punto D, 2641.987, 2614.588 y 2604.051. ¿Ya? Esas son las cotas de cada uno de los puntos. La primera es de A. La primera es de A. Lo voy a tratar de hacer de esta forma. Es de A, de B, de C. Esta es de la estación X1. Punto D, E y F correspondientemente, ¿ya? Son esos 6 puntos. Yo ya tengo las cotas para poder hacer el perfil longitudinal. Lo que falta en este caso es justamente hacer el cálculo de las distancias correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a borrar todo esto y voy a hacer una parte de la planimetría para poder tener esas distancias, ya que sí o sí necesito esas distancias. Entonces, voy a hacer otra tablita aquí abajo. A ver. Delta norte, a ver. Punto. Ay, la hagamos de todito. Pero no ahí. Aquí abajo. No sé si programa, no sé si renegar. No. Recién. Hasta ahí. Ya, a ver. Tenemos los puntos vistos. Estoy pensando cómo hacer esta parte de acá.
hacer una tabla con todos los datos. Estación, punto visto, distancia horizontal y el azimut. Esos datos son para la planimetría, delta norte, delta este. Estación, más adelante, aquí es A, B, C, pero todo esto en mayúscula. B, C, D, E y F. Distancias horizontales, las que tenemos allá arriba, 160.642, 131. Los datos ya los tengo aquí arriba, los voy a borrar y directamente voy a colocar los deltas. Delta norte, delta este, y aquí está mi estación X1. Insertar tamaño 16. Ya, controlé. A ver, del punto X1, de la estación X1 para ver hacia el punto A, nosotros vamos a decir que su delta, que su distancia horizontal es 160.642 multiplicado por el coseno del azimut, 54 grados, 75 minutos. Ese es mi delta norte. Mi delta este va a ser lo mismo, pero sencillamente con el seno correspondiente. El siguiente tiene una distancia horizontal de 131.036 multiplicada por el coseno correspondiente de 50 grados, 40 minutos, y su delta este va a ser con el seno correspondiente. Y el siguiente me dice distancia horizontal 90.014 multiplicada por el coseno de 22 grados 35 minutos. La siguiente, seno, igual, voy a anotar los deltas. Aquí me dice 91.565. Su delta este 131.991. 83.055. 101.353. Siguiente 83.112 y 34.568. Para ver de X1 hacia el punto D, tiene una distancia horizontal de 33.483. Coseno de 200 grados, 36 minutos. Su seno correspondiente es el delta este de esta vista. El siguiente me dice 72.793 multiplicada por el coseno de 225 grados, 36 minutos. La siguiente es el seno correspondiente. Y por último, 142.595 multiplicada por el coseno de 215 grados, 40 minutos. Su seno correspondiente va a ser el delta este. Y ya tenemos ahí nuestros datos. Aquí vamos a decir menos 31.342. Aquí va a ser menos 11.781 hacia E, menos 50.930
52.009 negativo hacia el punto F menos 115.839 menos 83.137. Tengo esos deltas. Ok, los deltas del punto A los utilizó un azimut de 55, pero en realidad es de 54.75. Cierto. Error de typeo. Ah, ya. ¿Sabes qué es lo que pasa? Aquí hay uno de los errores que no me había dado cuenta. Ya, es uno de los errores típicos que a veces el INGE les coloca para que se confundan. ¿Ya? Cuando ustedes tengan minutos, los minutos máximamente pueden llegar a 60, ¿no? Es por eso que yo aquí en la calculadora seguramente puse 54 grados 75 minutos y la misma calculadora lo ha debido modificar. A ver, vamos a hacer la prueba. 54 grados 75 minutos. ¿Ve? Directamente te lo convierte a 55 grados 15 minutos, ¿ya? Porque no existe esta magnitud de 54 grados 75 minutos. Es como si tuvieras un minuto dentro de estos 75 y lo que te sobra son 15, ¿no? Entonces, por eso lo ha adoptado la misma calculadora como 55 grados 15 minutos, ¿ya? Ok, gracias, Taxi. De nada. Ya, a ver, continuando. Tenemos los deltas. ¿Qué, ¿Qué hacíamos nosotros en planimetría? Llevábamos directamente estos deltas a coordenadas norte y este. Y luego, teniendo las coordenadas norte y este, recién hacíamos lo que era el cálculo nuevo de las distancias entre cada uno de estos puntos, ¿no? En este caso, vamos a hacer directamente desde estos deltas. Vamos a asumir que nuestra estación de la cual estamos nosotros viendo, x1 se podría decir, vamos a decir que esta está en las coordenadas 0, 0. Es decir, voy a volver a dibujar. Todo el rato estoy borrando mi gráfica y me sirve harto ahorita. Lo que teníamos era algo así. Este es nuestro eje. Digamos que nuestra estación se encuentra justamente acá, con coordenadas 0, 0. Y nosotros empezamos a jalar cada uno de los puntos, ¿no? Con 55, el otro viene con 50 y algo, el siguiente ya es 22. O sea, y vamos a asumir que estos deltas que yo estoy calculando son justamente todas esas distancias hacia uno de los ejes, pero considerando que mi estación x1, la que está acá, es la coordenada 0, 0. Entonces, si yo considero eso, directamente voy a hacer justamente raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? Del delta 2, delta norte 2, es decir, 83.055 menos el delta 1, que es 91.565. Esto está elevado al cuadrado más mis deltas estes. Delta este 2, 101.353 menos 131. Caramba, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Aquí estamos. 131.991. Solo que esto se me ha salido de la raíz. Más. No, tenía que estar dentro de la raíz. 101, ya no tengo batería. Voy a colocar esta fórmula y después conecto la compu. Menos 131.991. Esto elevado al cuadrado y enter. Un cachito voy a conectar. Ya, ahora sí. Entonces, la primera distancia de A hacia B me dice que es 31.798.
La siguiente distancia va a ser entre B y C. Entonces aquí vamos a decir raíz, no, raíz cuadrada en este caso de 83.112 menos 83.055. Esto elevado al cuadrado más 34.568 menos 101.353. Igual elevado al cuadrado. Resultado, distancia de B a C, 66.785. Distancia de C hacia D van a ser estos deltas de acá. Es decir, raíz de menos 31, el delta del punto D, 31.342, menos 83.112. Eso elevado al cuadrado, más menos 11.781, ya, 781 menos 34.568. Esto elevado al cuadrado, raíz cuadrada de menos 50.930 menos 31.342. Esto elevado al cuadrado más menos 52.009 más, ay, perdón, es menos, y menos el paréntesis 11.781. Esto igual a elevado al cuadrado. Y por último, la última distancia entre F y entre E. Menos 115.839 menos, paréntesis, menos 50.930. Esto elevado al cuadrado más menos 83.137 menos, paréntesis, menos 52.009. Y todo eso elevado al cuadrado. Entonces ahí están mis distancias. No las he copiado toditas, recién las voy a copiar. 123.482. La otra es 44.743. 744. Y la última es 71.987. ¿Ya? Esas son las distancias de punto a punto. Aquí al lado voy a colocar las progresivas correspondientes. Y este programa se me desconfigura todo. La progresiva en el punto A que yo voy a tener es una distancia que no tengo, ¿no? No hay una distancia. Entonces, el A es mi punto inicial. Entonces voy a decir 0 más 0, 0. La progresiva del punto B es 0 más 0,31.798. Es decir, yo voy a tener 31.798 más, no se olviden, en la anterior clase les dije, las progresivas son solamente la distancia acumulada que van a tener ustedes de sus distancias horizontales, ¿no? Entonces, 31.798 más 66.785. Aquí nuestra progresiva va a ser 0 más 0, 98.583. Esa distancia más la siguiente es 123.482 y voy a tener 0 más 222.0
0,65. Más 44 en este caso, 0.744 igual a 0 más 266.809 más 71.987. Y la progresiva acá va a ser 0 más 338.796. Y ahí están las progresivas que necesitan ustedes para hacer el dibujo correspondiente. ¿Cómo sería la gráfica? Bueno, el perfil longitudinal en este caso. Tendríamos un perfil longitudinal. Digamos que aquí tengo 2 centímetros, 4, 6, 8 y 10. Digamos que son 10 centímetros en totales. Y mi horizontal va a empezar acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. ¿Ya? Las de aquí abajo son para las progresivas, es decir, la horizontal, mejor dicho, son para las progresivas. Y la escala para esta parte de acá, habíamos dicho, ya me olvidé cuántos eran, 20 centímetros, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Son 24. Entonces vamos a decir, la escala era justamente la real, 338.796, dividido entre el espacio en la hoja, pero igual en metros, 0.24, ¿no? No se olviden que eran 24 centímetros supuestamente, ¿no? Según lo que yo me estoy dando ahorita las distancias acá. Y me dice 1441. Entonces yo directamente voy a decir que mis progresivas van a estar a una escala de 1 a 1500, ¿ya? Por cada centímetro van a avanzar 15 metros. Ahora, aquí entre estas cotas, entre las que voy a pintar, entre las de A, B, C, D, E y F, yo voy a buscar el mayor y el menor. ¿Cuál va a ser el mayor? 2731, la de A. Y la menor, 2604. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? 2731.081 menos 2604.051. 127.03. El espacio en la hoja que había dicho, 10 centímetros. Entonces voy a decir ese valor de A, es decir, 127.03, lo voy a dividir entre 0.1. El 0.1 porque son 10 centímetros y llevando esos 10 centímetros a metros, 0.1. Dividiendo me dice 1270. Yo voy a decir que la escala vertical o la escala para las cotas es de 1 a 1300. ¿No? A ver, espérame un cachito. La menor, 2604. Sí, está bien. 1 a 1300. Entonces, anoto mis progresivas. Mis progresivas las voy a anotar cada pasado 2, ¿ya? Porque si los coloco toditos en 1, se me va a hacer algo feo. La primera es 0 más 0, 0. La siguiente en la estación, a 4 centímetros en este caso. Si mi escala es de 1 a 1500, en 1 centímetro va a avanzar 15 metros. Y en 4 centímetros va a avanzar 60 metros. Es decir, 0 más 0, 60. Saltado 2,
mejor dicho. Caramba, este programa. Ya. Pasando otros 60 va a ser 0 más 120. Este mouse está jugando conmigo. Ya. Aquí adelante voy a decir 0 más 180. Este de aquí adelante, 0 más 240. Ya. El siguiente, más 60, 0 más 300. Y el siguiente, 0 más 360. ¿Ya? El rango de 338 queda entre estos 300, de 300 a 360, entonces está bien ahí mis grillas. Aquí en las cotas voy a decir, voy a empezar en este caso en 2604. 2604. Mi escala es de 1 a 1300. ¿Qué quiere decir eso? Que cada centímetro va a avanzar 13 metros. Ahorita está supuestamente graduado cada 2 centímetros, entonces va a avanzar 26 metros. 2604 más 26, 2630. Más 26, 2656. Más 26, 2656. Más 26 va a ser 2682. Más 26, 3000, 2700, perdón. 2708 y más 26 va a ser 2734. ¿Ya? Me fijo el rango de mis cotas, 2730, 2734, está bien. ¿Ya? Ahora, identifico dónde están mis progresivas y dónde están mis cotas en cada una de esas progresivas. La primera me dice 2731,081. Aproximadamente esa va a estar a esta altura. 2731 más o menos por acá. Progresiva 0 más 0, 0 va a estar acá. Ahí va a estar mi punto A. El punto B, voy a colocar primero las progresivas para no estar yendo de una gráfica a otra gráfica. La progresiva del punto B me dice que está en la 31. 30, un poquito más adelante de esta línea. Voy a poder hacer líneas rectas, ¿no? Este programa me odia. Voy a poder hacer líneas rectas. Ay, caramba, casi recto. Ya. Ahí está el punto B. El punto C está en 98 de progresiva. 30, 98 un poco más adelante. Entonces, vamos a decir que bacán. A ver, voy a tratar de dibujar otra vez recto. Ya me hacer chueco. La siguiente en 222, 180 más 30, 211, 222 casi al medio va a estar.
Entonces, por aquí la 222. Vamos a hacer chuecas las líneas. 266. Antes de esta de acá va a estar. No, ya. Renuncio. No puedo hacer líneas rectas. Hasta cierto lugarcito me sale recto, luego está chueco. Y la siguiente, 338. 338, más o menos por aquí. Digamos que está por ahí. Sus cotas. La cota de B, 2680. Está por un poco por debajo de acá, hasta la de B, hasta que choque con esta. Esa intersección me dice que por ahí está el punto B. 2654, 2656, 54 unos 2 por debajo. Y digamos que por aquí está la intersección del punto C. De D, 2641, 41, un poquito por debajo de la mitad, hasta chocar con la recta de acá, que es la de D. La de E, 2614, 10 metros por encima de esto, más o menos por ahí, pero qué chueco. Vamos a chocar con eso. Y la otra me dice 2604, que es la menor, 0 punto algo, está casi por acá. Entonces, esta tiene que llegar a chocar con esta de acá. Aquí está el punto E y aquí está el punto F. Lo voy a hacer un poquito, voy a tratar de mejorar algo esto. Está muy fea esta gráfica. Esas gráficas de perfil longitudinal, chicos, es más recomendable que las hagan en papel milimetrado. Si las hacen en papel bond, van a necesitar de escuadras para poder sacar estas líneas que sean casi perpendiculares y demás. Por eso estos planos son más recomendables hacerlos en papel milimetrado para ustedes, ¿ya? Porque sí necesita precisión lo que es su perfil longitudinal, ya que si hacen mal el perfil longitudinal, todo el proyecto va a estar mal. Y cuando se colocan las notas, por decirse, de este proyecto que van a hacer, se coloca, se evalúa el perfil longitudinal sobre 100, sus secciones transversales sobre otros 100 y su cálculo de volúmenes sobre otros 100, ¿ya? Algo así. Y el resultado final de este perfil longitudinal es hacer a mano alzada o dibujar a mano alzada la unión de estos puntos, es decir, de A hacia B a mano alzada, B hacia C a mano alzada, C hacia D a mano alzada, D y F correspondiente. ¿Por qué a mano alzada? Porque este perfil longitudinal es una representación del terreno y el terreno nunca va a estar en una línea recta. El terreno siempre va a tener sus imperfecciones, por eso se les dice a mano alzada, más o menos de esa forma como he dibujado. ¿Ya? Aquí termina el ejercicio. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. ¿Todo claro? Ya. Ay, caramba, mi espalda. Entonces, ¿alguna duda sobre el proyecto? Para empezar, el proyecto, ya Boris ahorita, el proyecto
nivelación en este caso, los repitentes no lo van a hacer. El proyecto que van a hacer los repitentes va a ser el siguiente, ya el de curvas de nivel. Ahora, sobre el proyecto, internet, métodos. Ujú. Guía del proyecto. Proyecto número 2, la guía ya la saben, carátula, índice correspondiente, una introducción sobre qué es la nivelación y por qué se aplica en la construcción de canales, se podría decir. Objetivos. Los objetivos en este caso van a haber dos, el general y el específico, o los específicos mejor. El objetivo general en este caso consiste más que todo en entender los procedimientos y las utilidades o los usos que se realizan de los levantamientos, ya sea con GPS, hace referencia a un GPS estacionario o a un GPS de mano, ya el equipo topográfico, es decir, una estación total, un nivel de ingeniero o un teodolito, ¿ya? Los objetivos específicos son ya el conocimiento de las fórmulas, cómo poder entender los diferentes tipos de levantamientos y demás, ¿ya? Materiales utilizados, aquí les explico. Normalmente este trabajo de campo, como el Inge les dijo, bueno, este trabajo se hacía en lo que era el cerro, ya subiendo a lo que es el Cristo de la Concordia, en el Cerro San Pedro. Y los equipos que utilizábamos para hacer ese trabajo eran la wincha. ¿Para qué se usaba la wincha? Era justamente para medir la altura del instrumento, ¿ya? Y es justamente lo que acabamos de usar para la fórmula de taquimetría para hallar nuestro delta vertical, ¿no? Hacer la medición de cuánto va a ser la altura del instrumento o del teodolito en este caso. Brújula, porque siempre se necesita sacar un azimut para la poligonal base que se vaya a emplear. Plomada, para justamente, una vez estacionado el equipo topográfico, con esta plomada nosotros podamos ubicar exactamente dónde está el punto de su estación. Nivel de mano, el nivel de mano se utilizaba para nivelar el trípode del equipo topográfico, ¿ya? Los clavos calamina, ¿para qué se usaban estos? Se usaban justamente para marcar puntos notables. O sea, una vez que ustedes avanzaban en el trayecto del camino que se iba a levantar, se iba a hacer el levantamiento topográfico, en puntos notables se denotaba con clavos calamina, se podría decir, los puntos notables donde el que estaba con el trípode, el alarife, si se puede decir, o el que estaba con la mira, perdón, no con el trípode, el que estaba con la mira se iba a parar justamente en ese punto notable, ¿no? GPS navegador, ya les dije, el GPS de mano o el GPS estacionario, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo justamente de sacar nuestros bancos de nivel o nuestros benchmark. Y por último, el equipo topográfico. El equipo topográfico podía ser nivel de ingeniero o podía ser teodolito, ¿ya? En esta parte, en la parte teórica que ustedes van a colocar, solo colocan la wincha, una reseña de la wincha y le colocan alguna gráfica que ustedes quieran para denotar la wincha. De la brújula lo mismo, la plomada lo mismo, nivel de mano igual. ¿Ya? De todos estos equipos, lo mismo. Procedimiento de campo, se los puse más o menos un poco del procedimiento que se hacía, ¿no? Más o menos como ya les había explicado con los materiales correspondientes. Marco teórico, definición de la nivelación, tipos de nivelación que existen, aplicaciones de la nivelación, errores que se presentan en una nivelación, qué es curvatura y qué es refracción, tipos de canal, pendientes máximas y mínimas de un canal, ¿no? Este 5.5 no lo van a hacer, ¿ya? El Inge les dijo que no va a ser tan aplicativo a lo que es la parte de hidráulica, entonces no lo van a hacer este 5.5, ¿ya? Marco práctico. Cálculo de coordenadas norte, este y cota, ¿ya? En este caso sí tienen que calcular lo que son las coordenadas norte y este para hacer justamente
o las norte y este, háganlas como las hicimos en este último ejercicio, solamente para calcular las distancias de punto a punto, para calcular las progresivas correspondientes, ¿ya? Porque si no hacen esto, este pasito que hemos hecho ahorita, no van a poder tener las progresivas y no van a saber la longitud total de el canal que van a construir, ¿ya? Entonces se necesita por lo menos sacar hasta delta norte, delta este, y de esa forma poder tener alguna referencia del norte y este para sacar más que todo distancias de puntos a puntos y sus progresivas correspondientes. El cálculo de las cotas sí o sí se tiene que hacer, ya que este es un proyecto de la parte de altimetría. Cálculo de distancias horizontales justamente va a venir ligado a lo que son estos deltas nortes y deltas estes, como hemos hecho en el ejercicio, ¿no? Repito, distancia de punto a punto es lo que se les pide, distancias horizontales. Luego, cálculo de áreas de corte y de relleno. Esto ya vamos a hacer la siguiente clase. Cuando ya tengan su perfil longitudinal, ahí les voy a dar lo que es justamente sus secciones del canal para que puedan hacer sus perfiles transversales. Cálculo de volúmenes de corte y de relleno va justamente después de hacer los perfiles transversales. Y la curva masa igual lo vamos a hacer más adelante, que es el único cálculo que se les permite que lo puedan hacer en Excel en este caso, ¿ya? En cuanto a planos, perfil longitudinal, necesitan hacer este plano, es el primero que ya les ha pedido el ingeniero. Perfiles transversales, igual vamos a hacer. Y la curva masa, que puede ser, vamos a llevar a su debido momento, ¿ya? Es una combinación del perfil longitudinal y otro diagrama de masas que ustedes van a emplear. La siguiente clase, de la misma forma, les voy a explicar esta parte de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta parte de acá. Para cada 25 metros considera como pendiente transversal, o sea, esto de la pendiente transversal lo vamos a hacer la siguiente clase cuando ya tengan su perfil longitudinal cada uno de ustedes, ¿no? Menos 5.5%, eso lo vamos a explicar a su debido momento. ¿Y qué más? Creo que de aquí está todo claro. ¿O hay alguna duda de la parte de la guía del proyecto, chicos? Ya, de la guía creo que no hay nada que no se entienda. Aquí en esta planilla es el detalle, ¿no? A ver, esta es una de las planillas que solamente es la poligonal base. Como ustedes pueden ver aquí arriba, es una poligonal base la que se les da y se les considera hasta un BM2. Inicia en un BM1 y termina en un BM2. Por lo tanto, es una poligonal abierta con control. En este caso, no la van a hacer con control, no van a hacer esa corrección porque no están calculando las coordenadas norte y este, ¿ya? Entonces, no va a haber corrección, empiezan en el BM1 y no van a terminar en este BM2, les va a variar. Lo que sí van a tener que hacer que sí les dé o si les cuadre, va a ser justamente estas cotas, ¿ya? Empiezan en esta cota y terminan en esta cota. Ahí ya se va a hacer la corrección de las cotas correspondientes. Ahora, el tramo 1, tramo 2 y tramo 3 son justamente datos de, que son un levantamiento, en este caso, con teodolito, ¿ya? Se fijan ustedes, tienen la estación X1, van a mirar al BM1. Del BM1 van a tener la vista correspondiente y van a jalar hacia la estación X1. De X1, teniendo esta cota, van a jalar X2, ¿ya? De X, algo que no, ya, aquí falta un dato y ahorita me he dado cuenta. Ahorita tienen puro ángulos horizontales y les vamos a dar un azimut, ¿ya? Porque no hay azimuts aquí ahorita que me estoy dando cuenta, solo es ángulo horizontal. A ver, del
Tramo 1, tramo 2 y tramo 3 tienen sus estaciones. Lo que van a hacer es del BM1 van a jalar la cota al X1. De X1 a X2 van a jalar normalmente. Van a tener la cota de X2, van a venir a este punto X2 y van a jalar hacia el X3. Del X3, teniendo su cota, van a jalar a X4, ¿no? O sea, va a ir correlativamente, no hay mucho problema en eso. Cuando ya vengan al tramo 4, si ustedes se fijan, aquí no se les da ángulos verticales. En toda esta parte de acá, del tramo 4 y tramo 5, no se les da altura instrumento y no se les da ángulos verticales. Es cero, si se dan cuenta. Entonces, el tramo 4 y el tramo 5 es un levantamiento con nivel de ingeniero. Y en este caso, es un poquito para el análisis de cada uno de ustedes para poder calcular las cotas correspondientes. ¿Por qué? Tienen hilo superior, hilo axial e hilo inferior. En un levantamiento para o con nivel de ingeniero, se les ha explicado que necesitan el hilo axial. El hilo axial es para justamente tener lectura atrás, lectura adelante y demás. Ahora, si se fijan aquí ustedes, del tramo 3 van a tener la cota de X7 y la cota de X8. Entonces, de X7 a X9, necesito explicar esto aquí. Es como si tuvieran esto, algo así. Aquí va a estar X8. Punto visto de X8 va a ser X7 y X9. ¿Sabe? Más o menos así está. Estación X8, punto visto X7 y X9. Altura. Es como si tuvieran aquí una vista. Caramba. Y aquí dijeran lectura atrás X7. Entonces, de X7, su hilo axial es justamente la lectura que ustedes van a tener. 0.315. Y aquí. Y X9 bien, tienen una vista de 2.851. 2.851. Entonces, entre estos dos puntitos, ustedes van a tener un desnivel correspondiente. ¿Cuál va a ser ese desnivel? Atrás, 0.315 menos 2.851. Hacen esa resta y tienen que el desnivel de 7 a 8 va a ser este. Entonces, la cota de X9 va a ser la cota del punto 7, que ya van a tener en base a este anterior, de X7, y van a jalar. ¿No? Ahora, el siguiente caso va a ser este de acá. Ya van a estar acá con el equipo topográfico. Aquí van a tener X8, aquí van a tener X9 y aquí adelante va a estar X10. Entonces lo mismo va a suceder con estos. O sea, van a hacer unas nivelaciones así en serie, pero una por una. De cada una de las estaciones van a ir bajando. En la siguiente ya van a tener la cota de X8 ustedes. La cota de X8 la van a tener del tramo 3. ¿No? Os había explicado hace rato. Como van a tener esa cota, sencillamente de la estación X9, que es esta de acá, van a jalar de X8 a X10. Tienen sus lecturas correspondientes, 1.374 y 3.038. ¿No? Entonces, de esa forma van a ir jalando las cotas correspondientes. El siguiente caso va a ser estación X10. Aquí tienen X9. Aquí tienen X11. ¿Cuál va a ser la cota de 9? Va a ser justamente la que calculen en base a este primer desnivel, ¿no? Y así sucesivamente van a ir avanzando, ¿ya? No sé, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Alguna duda, chicos? No sé, consulta.
Oxy, Perdón, al final el proyecto será de parejas, ¿no? Exacto, pero que no se entere el ¿ya? Como van a trabajar de parejas, yo voy a habilitar un Excel para el domingo, en este caso, domingo después del mediodía, yo les voy a pasar el Excel para que puedan llenar en el Excel, ¿ya? O sea, voy a colocar grupo 1, pónganse, o G1, y ahí van a ir llenando ustedes, ¿vale? Van a llenar los dos nombres lado a lado, cosa de que yo los tenga registrados que van a trabajar de dos en dos, y ya directamente cuando yo haga una lista para asignarles los perfiles o las secciones del canal que van a tener ustedes, directamente voy a decir grupo 1 tal sección, grupo 2 tal sección, grupo 3 tal sección, ¿ya? Es que anteriormente lo que hacía era con la lista oficial que tenía de todos ustedes o de los habilitados para el examen, en este caso, a esa lista yo directamente así por el orden que estaban les asignaba. A ver, ¿qué significa? Es el signo, ¿ya? Este más menos es justamente el signo del ángulo vertical, ¿ya? Bien que me has hecho esa pregunta. Es que en esta planilla, cuando está el ángulo vertical, les dice acá grados, minutos y segundos, ¿ya? Y este más menos que dice es justamente cuando tienen el 1 es positivo, es decir, más 4 grados, 5 minutos, 38 segundos. Menos, o el menos 1 en este caso va a ser menos 4 grados, 27 minutos, 39 segundos, ¿ya? Eso es lo que significa este más menos, ¿ya? Solamente el signo para el ángulo vertical correspondiente. ¿Alguna otra pregunta, Diego, tal vez? Oxy, hace un rato dijo que la curva masa se podía hacer en Excel. ¿Hay otra cosa que se pueda hacer a computadora, tal vez? No, lo único que se les permite en Excel es justamente la curva masa o el diagrama de curvas en este caso, el cálculo correspondiente. ¿Por qué? Porque es larguita la planilla. A ver, si es que encuentro ahorita les voy a mostrar esa planilla para que sea lenteado. A ver, ejercicio, primer parcial, listas, proyectos, gabinetes, no, cursos, textos, extras, topo, otros, curva más. Aquí hay uno. Espero que esté bien resuelta esta curva más. Ya. Es por eso, es un poquito larguita la planilla, ¿no? Ahorita está con pocos datos, no está llenada la gráfica, se podría decir, o la planilla, pero en este diagrama de curva masa lo que ustedes tienen que colocar es justamente las elevaciones correspondientes, los espesores correspondientes, que estos a su debido momento les voy a explicar de dónde salen esos dos datos, ¿ya? Áreas sale de otro lado, área 1 más área 2, ya sea de corte o de relleno, terraplén en este caso, más la semidistancia. Y hasta acá sale de otro sector, ¿ya? Y lo que es volumen sale de otro de los sectores que ustedes van a ir haciendo con calma. Entonces, esto a su debido momento les voy a explicar. Aquí vienen los coeficientes de abundamiento, y igual que a su debido momento se les va a explicar. Volúmenes abundados, sumatorias correspondientes y la ordenada curva masa. Entonces, lo que se necesita en este caso es esta ordenada más sus progresivas correspondientes, ¿ya? Pero esta planilla a su debido momento se les va a explicar cómo la van a desarrollar, cómo la van a llenar y todo lo demás, ¿ya? A ver, hay algo acá. Ah, sí, entonces en total vamos a quitarle 5.5 y las coordenadas, ¿no? Eso ya no hay que hacer. Exactamente. El 5.5 que era... Ya me olvidé qué era, pero sí, el 5.5. Sí, era la parte teórica, ¿no? Y el tema de las coordenadas norte y este, esas las van a quitar, pero sí para poder hacer ese cálculo ustedes necesitan por lo menos hacer una planilla de esta forma, ¿no? Tener un delta norte, un delta este y directamente sacar distancias correspondientes de punto a punto. X1, X2, X3, X4, X5, ¿ya? No es necesario que lleguen hasta las coordenadas norte y este, porque en este caso les he reducido del mismo proyecto, de la misma guía, hacer un plano planimétrico. Anteriormente sí se les pedía un plano planimétrico para que haya una evidencia de dónde salían estas progresivas que ustedes iban a llenar en su perfil longitudinal,
¿ya? Pero en este caso, como han visto, en un examen se podía hacer esto. Hemos aprovechado en hacer ese examen y en poder explicar cómo van a poder calcular ustedes, en este caso, esas distancias de punto a punto correspondientes. Gracias, Sausi. Entonces va a subir el azimut, ¿no? Y va a corregir esa parte para tener el azimut para los deltas. Exactamente, ahorita les voy a colocar. Aquí les vamos a poner un azimut de A hacia el BM, ¿ya? Para que no sea complicada esa parte. Azimut de A hacia el BM igual a 70 grados, 25 minutos, ¿ya? Y ese va a ser el azimut con el cual van a trabajar todos. ¿Alguna otra consulta? De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Es decir, A serviría el X1, ¿verdad? Sí, perdón. Estoy volado, ya estoy pensando en el partido. Editar de X1 hacia el BM. Ahora sí. Gracias, Sausi. De nada, a ti más bien por hacerme dar cuenta. Ya. Ya no hay más consultas, ¿no, chicos? Sí, en el PDF de la planilla, en la parte del tramo 8, eso ya está un poco cortado, eso no sé. A ver, es de X26, miras a X25, X27 y ¿qué se llama? La altura de instrumento es 1.380. Y es lo único que se ha cortado. X26 la estación y la altura de instrumento 1.380. Igual lo voy a colocar acá, 1. Y es justamente estación X26. Estación X26 en el tramo 8 tiene una altura de instrumento igual a 1.380. Y ahí también, en el tramo 8 sería también X26 mirando a X27, también al instrumento 1.380, lo de abajo. Es la misma altura de instrumento, ¿no? Solamente tienes una estación que es X26, ¿no ve? Y de X26 estás mirando a X25 y a X27. Entonces la altura de instrumento es la misma, 1.380, ¿ya? Ya. Listo. ¿Alguna otra consulta? Si gana Bolivia, ¿qué promete? Dice. Ya están entrando los equipos. No sé qué prometo. 100 para todos. 100 para todos y luego el Inge, ¿qué ha pasado aquí? Me va a decir. Grupos de 3 y gana Bolivia, o sí. A ver, son 80 estudiantes. Ya, gana Bolivia, grupos de 10, de 3. Casi digo de 10. Ya. Si gana Bolivia, grupos de 3. ¿Ya? ¿Les parece o no les parece? Más 10 puntos, ¿a qué? Pero ni gabinete les ha dado. Gana Perú. Más bien les voy a mandar un gabinete que va a ser para unas 2 semanas igual, el tiempo que dure este proyecto, que es de nivelación. O sea, igual necesito colocar notas de la parte de nivelación. Sí, yo creo que el sábado, a más tardar domingo, les voy a dar un lapso de 2 semanas para que puedan hacerlo. Van a hacer unos 4 ejercicios de nivelación con nivel de ingeniero y otros 4 ejercicios de nivelación con teodolito, ¿ya? Más que todo para que repasen igual para su examen. Y después ya
Ya no usamos mucho de terminar la materia. Terminan su proyecto de nivelación, de movimiento de tierras y pasamos a curvas de nivel. Curvas de nivel van a ser 1 o 2 semanas, van a tener su proyecto, un gabinete correspondiente y con eso termina la materia. ¿Ya? Que échenle ganas, tal vez terminemos antes la materia, porque el INGE está avanzando rápido y les conviene a algunos en este caso, ¿no? Terminar antes esta materia y darle